a darle gracias a Dios por este día, por esta tarde y esta noche que nos ha regalado a todos nosotros. Una vez más tenemos su misericordia. Una vez más estamos bendecidos por nuestro Elohim, que nos guarda de todo y que, como decía ahora estas muchachas conversando, es una bendición tener nietos, tener hijos y saber que todos están bien, ¿verdad? Esa es una bendición de Dios para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Como el pastor Alberto no se ha manifestado, pienso que es que seguro está con pacientes. Entonces vamos a iniciar de una vez. Vamos a orar. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. A ti te damos la gloria, la honra y todo el honor, mi Señor, mi Elohim, en el nombre de Yeshua HaMashiach, porque tú eres grande y tu misericordia, Señor, es para siempre. Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre que es sobre todo nombre, te pedimos en esta noche, Señor, que nos limpies de toda contaminación de carne y espíritu, que tú tomes el control, Señor, de cada uno de nosotros, que cada palabra que vayamos a tomar, Señor, a decir, sea por medio del Espíritu Santo de Dios. Limpia, Señor, todo mi ser, limpia mi boca, limpia, Padre Santo, todo mi organismo, limpia mi mente, Espíritu Santo. Perdona nuestros pecados, Señor, si te hemos ofendido, si hemos contristado al Espíritu Santo de Dios, si te hemos hecho a un lado, Señor, perdónanos, límpianos, Padre, en esta noche. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablándonos en este momento. Y que pueda, Señor, podamos entender lo que tú nos quieres hablar, Señor, y enseñarnos en esta noche. Espíritu Santo de Dios, hoy te pedimos, Padre, por toda la iglesia, por cada uno de los miembros, Padre, por aquellos que se han conectado y los que no se han conectado, Espíritu Santo de Dios, por algunas razones, Padre, pero te pido, Señor, que tú tengas misericordia a cada uno de nosotros y, Señor, y nos lleves al camino perfecto que es Yeshua HaMashiach. Espíritu Santo de Dios, yo ato mi lengua a ti, Señor. Ato todo mi ser, Espíritu Santo, y que venga tu mente sobre mi mente y tu espíritu sobre mí, Señor, para que cada palabra primeramente sea exhortada yo, Señor, y segundo yo y tercero yo. Padre, que tu palabra sea revelada en nuestros corazones, Padre mío. Que sea tu palabra revelada, Padre, en todo tiempo para ponerla por obra, Espíritu Santo de Dios. Hoy bendigo a cada uno de los que estamos aquí, bendigo al pastor Alberto, bendigo a Walter, Señor, bendigo a todas las cabezas, bendigo a las muchachas, bendigo a los niños, bendigo Espíritu Santo a los jóvenes, bendigo Costa Rica, bendigo, Señor, a todos los pastores, Señor, a todas las autoridades que están en eminencia en este momento. Y que seas tú, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Señor, abriendo el camino para la única y la sabia verdad que eres tú, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. ¿Alguien quiere anotar una hojita y un lapicito para que vayamos preparándonos para lo que el Señor nos va a dar? Vamos a ver el establecimiento de la iglesia, la primera iglesia primitiva, que empieza con el libro de los Hechos. Entonces vamos a anotar mucho. Tengan abierto ahí en la palabra de Dios Hechos 1. Antes voy a hacer voy a dar como un pequeño resumen de lo que es la iglesia y cómo se formó y unas preguntas de las cuales todos nosotros podemos preguntarnos. Dice que el autor del libro de los Hechos se llama Lucas, que era el doctor, él no era apóstol, era Lucas, el doctor Lucas, un hombre que vivió con Jesucristo todos los procedimientos o los procesos que nuestro Señor pasó. Hay una tremenda brecha entre lo que es el ministerio del Señor y el sufrimiento de la iglesia como parte del gran río de la historia. Y una de las preguntas que le hace el autor dice, ¿cómo pudo acontecer que los seguidores de Jesús, que no eran más que desconocidos provincianos de Galilea y de Judea, se convirtieran en figuras mundiales? Aquí quiero rescatar algo.
dice que cómo pudo acontecer que los seguidores de Jesús, que no eran más que desconocidos provincianos, esa palabra provincianos se refiere a que aquellos días, digamos, el que era el rey o el presidente, digamos, de Roma, había en cada provincia, como si era aquí en Costa Rica, alcaldes. Entonces le llamaban provincias. Por ejemplo, le llamaban provincia de Galilea. Galilea era una provincia a la cual tenía como sucesor a Herodes. Y en otro, que era más alto que Herodes, tenían a César Augusto, que era como el tercero, que gobernaba en aquellos años, cuando Jesucristo estuvo en la tierra. Eso quiere decir provincianos, que eran de Galilea. Dice, ¿qué fue lo que cambió aquella timidez que hizo negarlo y huir a la hora de la crucifixión, verdad? Recordemos que Pedro y muchos de los apóstoles, todos se agarraron por caminos diferentes, seguro del susto que se pegaron. Lo resumo de esta forma para que podamos entender. ¿Qué fue lo que cambió aquella timidez que los hizo negarlo y huir a la hora de la crucifixión, cambiándola en una valentía que los convirtió en intérpretes apologísticas de una nueva fe? ¿Cómo pudieron aquellos predicadores que eran reconocidamente hombres sin letras e ignorantes hacer semejante impacto sobre todo el mundo? Lo podemos ver, ¿verdad? Que hasta el día de hoy hay un gran impacto que estos hombres hicieron. Hombres, como dice aquí, hombres sin letras, hombres ignorantes, creía la gente, pero hicieron un gran impacto en todo el mundo, en el cual son considerados como creadores de una cultura enteramente nueva, que remodeló la faz de toda nuestra civilización occidental. ¿Dónde está el origen de las verdades teológicas contenidas en el Nuevo Testamento y predicadas por los primitivos misioneros? ¿Qué relación guarda la enseñanza que nos dan los apóstolas con las que nos dan los evangelios? ¿Cómo pudo suceder que un movimiento que comenzó entre judíos, que tuvo por centro a un Mesías judío y que halló su base en las escrituras judías, se convirtiera en una religión adoptada por tan gran número de gentiles como se ve en el día actual? Estoy dando lo que es un resumen de lo que es cómo empezó la iglesia y las preguntas que nos podemos hacer cada uno de nosotros. Estas y otras preguntas parecidas están contestadas en el libro de los Hechos. El único escalón que existe entre el ministerio y la enseñanza de Cristo por una parte y el cristianismo por la otra, tal como aparece en pleno florecimiento de las epístolas de Pablo, en las de otros escritores del Nuevo Testamento. Empiezo con la fuente de información de los Hechos. Sabemos que Lucas, que fue el que escribió el libro de los Hechos, que está escrita entre el año 61 y el 63 después de Cristo. El periodo que abarca alrededor de 29 años desde la ascensión de Cristo, o sea, después de que Cristo ascendió al cielo, fueron 29 años, casi 30 años aproximadamente, para que el libro de los Hechos fuera escrito por el señor Lucas. Dice que los Hechos no constituyen por sí solo una unidad, puesto que evidentemente fue concebido como la continuación de Lucas. Recordemos que Lucas también escribió en el Nuevo Mandamiento el libro de Lucas, el Evangelio, y Hechos es una continuación del libro del Evangelio que hizo el doctor Lucas. El autor habla del primer tratado, que es en Hechos 1, y su dedicatoria a Teófilo,
que se lo dedica a él. ¿Qué quiere decir Teófilo? Ya le voy a decir qué quiere decir Teófilo. Teófilo quiere decir uno que ama a Dios. Este es el significado de Teófilo. Indica su conexión con el Evangelio que está dedicado a la misma persona. El sumario de aquel primer tratado, según se da en los Hechos, está en perfecto acuerdo con el contenido de Lucas y redonda la narración desde el punto en que quedó suspenso con Lucas. No cabe ninguna duda razonable de que los Hechos y Lucas son dos volúmenes correspondientes a la misma obra. Tuvieron por designio cumplir el mismo propósito general de confirmar la fe personal, proveyendo un relato histórico inteligible acerca de la revelación de Dios a los hombres en la obra de Cristo, tanto por medio de su personal carrera como por la actuación de su iglesia. Histórica, espiritualmente, los hechos tienen la respuesta para estos problemas. Vamos a ver un bosquejo, se lo voy a recitar. Los hechos pueden dividirse en 5 principales secciones. Eso yo lo estoy haciendo de esta forma. Usted puede leer el libro de los hechos y puede hacer un bosquejo de lo que usted pueda sacar. Dicen, en el capítulo 1 está la introducción. El origen de la iglesia, Jerusalén, que está del 1, en el capítulo 1, del 12 en adelante. El periodo de transmisión que fue en Samaria, que está del capítulo 8, versículo 4, 11 al 18. La expansión alcanza a los gentiles, está en el capítulo 11. Dice que la misión paulina en Antioquía y el imperio, el encarcelamiento y la defensa de Pablo, dice, y en Ceguera y en Roma, abarca esto desde el capítulo 21 hasta el final. Los hechos se dividen en las 5 secciones que le acabo de dar para mi conocimiento. Ustedes pueden hacer un bosquejo, no sé si saben lo que es hacer un bosquejo, es sacar de los capítulos un título, por así decirlo, y ser guiados por ahí. El libro de los hechos está bosquejeado lógicamente conforme al desarrollo geográfico señalado en capítulo 1 al 8. Me seréis testigos, dice, Jerusalén y toda Judea y Samaria, hasta lo último de la tierra. La primera sección, después de la introducción, se ocupa de los comienzos de Jerusalén, y el segundo da un destello de trabajo en Samaria, en la llanura costera y en Cesarea. Las últimas 2 secciones se ocupan de relatar el avance del mensaje del Evangelio por las ciudades del mundo del Mediterráneo, terminando con Roma, la capital. La expansión geográfica de la iglesia se parecía a las ondas de una marea que después de cada retroceso se levantan más altas y se intentan más y más allá de la playa. El libro de los hechos puede también bosquejarse, fundándose en los datos referentes del desarrollo de la iglesia. Hasta ahí lo dejo. Entonces ya sabemos que usted puede hacer un bosquejo del capítulo 1, del 1 al 8, dice que es me seréis testigo, que es lo que habla el señor Lucas. Y ahora vamos a empezar con el capítulo 1. Dice, la promesa del Espíritu Santo, es el título que le da el señor Lucas. La promesa del Espíritu Santo. ¿Qué es la promesa del Espíritu Santo? ¿Por qué Lucas se refiere a esto? Bueno, se refiere al día que Jesús les dijo, y lo vamos a buscar en Hechos 16. No, perdón, en San Juan 16. Cuando lo tengan me dicen amén. ¿Qué versículo, Páscuaro? Capítulo 16, ya les voy a decir el versículo.
Perdón, es en el capítulo 14, versículo 15. ¿Lo tienen? Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Juan 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, dice la palabra, le conocéis, porque mora en vosotros y está en vosotros. Dice, vea que lo que dice el apóstol, está con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré en él. Y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás en nosotros y no el mundo? Y Jesús responde y le dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y hacemos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras. La palabra que habéis oído no es mía, sino el Padre que me envió. Os he dicho esas cosas estando en vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esta es la promesa y esta es lo que habla aquí Lucas en Hechos 1, la promesa del Espíritu Santo. Lucas se refiere a lo que Jesús les había mandado ese día, que no nos iba a dejar solos, sino que mandaría una promesa. Fue una promesa que el Señor Jesucristo hizo y que lo vemos en Hechos capítulo 1. Vamos a leerlo. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, le dice Lucas, porque recuerden que él escribe a Teófilo, ¿verdad? Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables y apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dio que oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados por el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Entonces podemos ver que la promesa que le hizo nuestro Señor a sus apóstoles después de la resurrección se viene cumpliendo 29, 40 días después de que Él se fue, viene 100 días, 150 días después de que Jesucristo ascendió al cielo, viene y se cumple la promesa. Y dice en el capítulo 6, vamos a leer cuando Jesucristo se nos fue. Waltercito, si usted quiere me ayuda a leer un ratito, papá, del versículo 6 hasta el 11. Ok, déjame presentarlo. Del 6 al 11. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo,
Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Versículo 10. Y estando ellos con los ojos opuestos, fueron puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Amén. Vea qué lindo lo que dice. Dice Lucas que sus discípulos fueron testigos presenciales de todo lo que sucedió con Jesucristo, su vida antes de la crucifixión y 40 días posteriores donde les enseñó acerca del reino de Dios. Todavía en la actualidad hay personas que dudamos a veces de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero Lucas habla aquí y él nos confirma que él apareció a sus discípulos en muchas ocasiones. Luego de la resurrección, probando que él estaba vivo. Acordémonos que ese hombre Andrés dudó y hizo que el Señor le dijo al Señor, mete tus dedos en mi costilla, ¿verdad? Entonces podemos ver que hay un testigo más de cómo el Señor pudo decirles y demostrarles a ellos que él había resucitado. Durante el momento de la muerte, ellos estuvieron temerosos y también desilusionados e incluso temían por sus vidas, que salieron y se fueron y dejaron a nuestro Señor botado. Enfrentaron prisiones, castigo físico y rechazo, martirio, pero nunca comprometieron su misión. Podemos ver que ellos, en la sesión del Señor, dicen que se vuelve a repetir la promesa que Él les hace, pero recibiréis con poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y esto es una promesa también que se está cumpliendo hoy día. Recordemos que el Evangelio tiene que ser pronunciado a todo hombre para que Cristo pueda volver a venir. Si el Evangelio por una sola persona no ha conocido, el Señor no vendrá. Pero hoy hay muchos medios en la actualidad cómo nosotros podemos conocer, cómo nosotros podemos ver de que la palabra se viene cumpliendo. Por eso es importante que conozcamos la palabra de Dios. El libro de los Hechos nos hace referencia a todo lo que nos dieron o lo que nos dejaron escritos los evangelios. Si usted lee todas las obras que hizo nuestro Señor, los mismos apóstoles la van relatando en los libros de los Hechos poco a poco, y ellos van formando esa iglesia que para muchos dicen hoy día que nosotros somos los protestantes, y no es así. Los protestantes son otros, no son los evangelios, no somos los evangélicos. Y dice en el 9, y habiendo dicho estas cosas, vino sobre ellos y fue alzado y recibido en el cielo. Dice, y los ocultó de sus ojos, y estando ellos puestos en el cielo, entre tanto a él se iba. He aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas y les dice, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros del cielo, así vendrá. Ese mismo Jesús que fue tomado, así mismo vendrá. Así mismo va a venir. Va a ser tan impactante ver venir a nuestro Señor que no habrá quien resista y vamos a caer de rodillas porque Él es santo, santo, santo. Entonces, esa promesa, la que no se ha cumplido aquí es que Él va a volver. Aún no se ha cumplido esa, pero muy pronto lo vamos a ver. En el versículo 12 hasta el versículo 29 nos habla sobre la elección de sucesor de Judas, que ustedes pues saben y recuerdan que Judas traicionó a nuestro Señor. Vea qué tremendo.
cómo nos revela la palabra. Un hombre que vivió con Cristo, que convivió, compartió con él, que vio los milagros que nuestra Señora hizo, lo traicionó. Lo vendió por unas monedas de plata. Y a veces nosotros nos creemos tan íntegros que creemos no fallarle al Señor. Y tenemos aquí un ejemplo de la palabra. Dice en el 12, y entonces, volviendo a Jerusalén desde el monte que se llamaba Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrando subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacob, hijo de Alfeo, y Simón de Zalote, y Judas, hermano de Jacob. Todos estos perseveraban unánimes en oración. ¿Cómo perseveraban ellos? ¿En fiestas? No, ellos perseveraban en oración, como el Señor les había mandado. Dice, con las mujeres y con María y la madre de Jesús y con sus hermanos. ¿Sabe una cosa, iglesia? Nosotros deberíamos de estar así como estaban ellos, perseverando en oración. Y cuando digo, no estoy diciendo que ustedes no oren ni yo oro, sino es que deberíamos de unirnos en un ratito, por lo menos una o 2 horas en oración en una casa, cumpliendo las medidas de ¿cómo se llama esto? Del Ministerio de Salud, por todo lo que está pasando, pero sí deberíamos de orar. La clave de este momento, lo que está pasando en el mundo entero, es la oración. Esa es la verdadera llave, esa es la verdadera curación que nosotros debemos tener. Así como ellos estaban esperando en el aposento alto, nosotros debemos esperar en el aposento alto para ver qué es lo que el Señor va a hacer hoy día. Perseveraba en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos, dice, no dice con otras, hermanos se refiere a los hermanos de sangre de Jesús. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 y número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliesen las escrituras, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David, cerca de Judas, que fue guía a los que le prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en nuestro ministerio. Este pues, en el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas las extrañas se derramaron. Esto está escrito en el Antiguo Testamento. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llamaba de su propia lengua, dice Asidama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, tome otro su oficio. Es necesario pues que de esos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2, a José, llamado Barsabas, y que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muéstranos cuál de estos 2 fue escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado como uno de los 11 apóstoles. Vemos otra promesa que está escrita en el Antiguo Testamento, cómo Judas iba a entregar al Señor. Dice que pues con un salario de iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad. Eso está en la profecía de los Salmos de Isaías. Después en el 20 también vemos otra de las profecías que
están escritas de nuestro Señor, de todo lo que iba a pasar con él. Entonces podemos ver que empieza Lucas narrando la promesa del Espíritu Santo. Podemos ver cómo en esos capítulos del 6 hasta el 29 vuelven a cumplirse las promesas. Y en el capítulo 2 de los Hechos vemos ya cómo en la venida del Espíritu Santo se hace elegible ante ellos la promesa que Dios, Jesucristo mismo les dijo. Y dice en el capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Vuelve a repetir el apóstol Lucas esto, el doctor Lucas, perdón, de que estaban unánimes. Vea que cada acontecimiento que hay, pongamos atención en la palabra, en lo que nos relata el Espíritu Santo, en cada acontecimiento que sucede entre los discípulos, estaban orando. Ellos no paraban de orar, estaban rogándole al Señor mañana, tarde y noche. Eran unidos todos ellos, se unían porque había una orden del Señor que les dijo, únanse, estén juntos y esperen este día. Y llegó el gran día, la revelación, que es donde empieza el avivamiento hasta el día de hoy. El Espíritu Santo está con nosotros hasta el día de hoy. Dice, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Imagínense ustedes, muchachos y muchachas, los que estemos aquí sentados y que venga un viento recio como nunca lo hayamos visto. Se nos para todo el pelo a cada uno de nosotros, porque eso no se ve así, porque así dice que fue un viento recio y llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Esas lenguas que habla aquí el señor Lucas son lenguas, son idiomas, y lo vamos a ver más adelante, pero también son lenguas extrañas, lenguas que solamente lo entiende el Espíritu Santo de Dios o el que tiene el espíritu de interpretación de lenguas. Por eso hay que tener cuidado cuando hacemos mofa de todas estas cosas. Por ejemplo, como agarraron a la esposa de Fabricio. No es que voy con Fabricio ni nada de eso, no voy con política. Pero se burlan cuando oyen a una persona hablar en lenguas, y las lenguas realmente existen. Es una comunión de espíritu a espíritu entre uno y el Padre. Entonces, debo decirles que hay que tener mucho cuidado con esto de burlarnos de las personas que hablan en lenguas. También quiero referirme aquí que el día de la venida del Espíritu Santo fue en la fiesta del Pentecostés. No fue que era el día de Pentecostés, que celebraban la fiesta del Pentecostés. Dice que eran 50 días de la Pascua. Se le llamó también la fiesta de las semanas. Esta fue una de las 3 mayores fiestas que hace el rey, el pueblo de Israel del año. Eso está en Deuteronomio 16:16. Una fiesta de agradecimiento por las cosechas. A Jesús lo crucificaron en la Pascua y ascendió 40 días después de su resurrección. Y el Espíritu vino 50 días después de la resurrección del Señor, 10 días después de la ascensión del Señor. Los diferentes judíos, naciones, se congregaban en Jerusalén para esta fiesta, que era la fiesta de la Pascua. El discurso de Pedro, que está ahí más adelante, el 14 en adelante, se dio después de que ellos recibieron el Espíritu Santo. Ya casi lo vamos a ver. Dice en el 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, dice que fue como un estruendo que vino sobre ellos,
Se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Qué es lo que quiere decir el señor Lucas? Por ejemplo, como que yo esté aquí en este momento, Catherine empiece a hablar en alemán, que Walter empiece a hablar en portugués, ya casi habla porque ya está estudiando, que Ingrid empiece a hablar en inglés, en arameo, que empecemos a hablar diferentes lenguas. Eso es lo que la gente se quedó asustada, atónica, de ver que ellos hablaban en su propia lengua y que unos atónitos y maravillados diciendo, mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamistas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judá, en Capadocia y en el Ponto y en Asia y en Frigia y en Panfila, en Egipto y en las regiones de África más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos, centreses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas, se maravillaban de Dios. Vea qué increíble, hablaban de diferentes lenguas, en muchas lenguas hablaban. Y estando todos atónicos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, estos están de mosto, o sea, que estaban ebrios. Y no es así. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Parecían que estaban ebrios, pero no. Estaban llenos de la promesa que nuestro Yeshua les hizo a ellos antes de subirse, antes de irse. Y vea que lo profetizó antes de la crucifixión. Ya Jesús les había dicho que él tenía que irse, pero que vendría el Consolador. Y lo vuelve a repetir antes de irse, lo que lo podemos ver en Lucas, ahí mismo en el capítulo de los Hechos 1. Y en el capítulo 2, en el capítulo 14, viene Pedro y hace un discurso. Y véalo lo lindo cómo le habla Pedro. Y esto quiero que lo entendamos y le pongamos atención. ¿Qué es lo que usted y yo debemos de hablarle a la persona para que venga Cristo? No tenemos que usar un léxico de suyo o mío, un léxico muy bueno, un léxico que quede impresionado, no, tan sencillo como el que habló Pedro, y es el siguiente. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oí mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros, le dice, y todos los que están en Jerusalén, notorio, y oí mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto lo dicho por el profeta Joel. Aquí viene y recita una de las promesas, una de las profecías que ya estaban escritas por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Aquí quiero hacer un alto. Cuando el apóstol Pedro recita esto y dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, no es que les va a ser revelado, no, es que ellos van a profetizar la palabra. Eso es lo que se refiere el apóstol aquí. El apóstol Pedro no habla de una revelación que usted va a ver en el futuro, no, porque ya el futuro ya está dicho pues, y decretado por nuestro Elohim. Lo que ellos van a profetizar es la palabra que nuestro Yeshua dejó, como lo está haciendo el apóstol Pedro. Dice, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos, sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego y vigor es de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
Esta fue una audiencia casi internacional y fue un resultado de una cosecha mundial de nuevos creyentes que hizo el apóstol Pedro. Y lo vamos a ver más adelante. Dice, varones israelitas, oí esas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios señaladas que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, dice. A este entregado por el determinado consejo anticipado y conocido de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos y crucificándole, el cual Dios levantó, dice, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Qué tremendo, no pudo ser retenido porque él venció la muerte. Dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está mi diestra y no seré conmovido. Lo que quiere decir el profeta David en aquel tiempo, profetizado que iba a estar sentado a la diestra del gran Elohim, del Padre eterno, ¿verdad? Dice el 26, por lo cual en mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansara en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con la presencia. Dice en el 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, sabiendo que con juramento Dios le había jurado de su descendencia, dice, de su descendencia, es que me perdí, y sabiendo que juramento Dios le había jurado por su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó, Dios de lo cual todos nosotros somos testigos. Ellos fueron testigos. Tenemos como nosotros, los hijos de Dios, hablarle a las personas, hablarle con fundamento, porque el apóstol Lucas, el apóstol Pedro, los evangelios hablan de todo lo que nuestro Señor y son testigos. Y los antiguos profetas hablaron de las promesas, de lo que iba a suceder con nuestro Elohim, con nuestro Señor Jesucristo. Tenemos cómo probarle a las personas que realmente fue cumplida la palabra en nuestro Señor Jesucristo mientras que estuvo en la tierra. Ni siquiera la muerte lo pudo detener a él, ni siquiera la muerte. Él venció la muerte. Dice que él tiene las llaves del Hades y de la muerte. Dice que él es el amo y Señor. Dice que toda autoridad le fue dada a él. Entonces, nosotros tenemos cómo demostrarle a las personas que Cristo realmente vino a la tierra y que está sentado a la diestra del Padre. Pedro citó a Sesami y explicó que el autor no escribía acerca de él mismo, porque David murió y lo sepultaron, ¿verdad? Entonces no pudo haber sido David el que se iba a sentar a la diestra, era nuestro Señor Jesucristo. Fue una profecía que él hablaba del Mesías que resucitaría. Así él declara la palabra. Él hizo énfasis en lo que ya se había escrito Jesús. No dejó para deteriorar, sino que resucitó y se glorificó. Dice en el 33, dice, así que saltando por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto en vosotros, veis y oís. Ha derramado esto que vosotros veis y oís, dice. Es lo que ya les vengo diciendo, el Espíritu Santo fue derramado y hoy el mismo Espíritu que estuvo con ellos ese día de Pentecostés está con usted y conmigo hoy. Ese Espíritu que es el que nos revela lo que viene, lo que va a suceder. ¿Y cómo nos lo revela? Ya está escrito en la palabra, solo tenemos que leerla y pedirle a él discernimiento
para poder entender qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y ve aquí el 37. Después de ese poderoso mensaje de Pedro, la gente se conmovió tan profundamente y preguntó, ¿qué haremos? Le dijeron a Pedro, ¿qué quieren que hagamos? Y esa es una pregunta básica que todos debemos de hacernos. No es suficiente sentir tristeza por nuestros pecados. Debemos permitir a Dios que los perdone y luego debemos vivir como perdonándonos. Eso es lo que nosotros debemos de vivir, perdonándonos los unos a los otros. Y Pedro le dice aquí, vea qué lindo, le dice en el 37, al oír esto, se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentidos. ¿A qué nos lleva el Espíritu Santo a cada uno de nosotros? Al arrepentimiento. ¿Al arrepentimiento de qué? Del pecado. De lo que les vengo hablando, lo que les hablé el sábado. Nosotros debemos de arrepentirnos de las cosas que a Dios no le agrada. Y le dice Pedro, arrepentidos, bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para perdón de nuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para aquellos que quieran creer en nuestro Señor, para que Dios los llame. Y con otras muchas palabras, dice, testificando, y las exhortaba diciendo, sed santos, dice, sed salvos de esta perversa generación, dice el apóstol Pedro. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cómo es posible que un hombre como cualquier persona, un hombre de lucro, un hombre sin letras, un hombre que dudó del Señor, que lo negó, un hombre que tuvo miedo porque no fuera muerto igual que él, huyó, se escondieron, hombres que nadie daría una peseta por ellos, cambiaron la historia de la humanidad, cambiaron por el verdadero evangelio de las palabras de Dios? Como un hombre como Pedro vinieron, no a él, sino al Espíritu Santo, y fueron convertidas más de 3,000 personas. Como nosotros hoy día, nosotros no testificamos como un sermón tan simple y tan sencillo, profetizado en la palabra, como está escrito por los profetas antiguos, y fueron convertidas 3,000 personas. Y nosotros a veces hacemos sermones de sermones para ver si hacemos algo y no pasa absolutamente nada. ¿No cree usted que es importante analizar eso? ¿No cree usted que es analizante? Como decía el autor aquí al principio, cuando le leí el relato de los hechos, que él dice, como hombres de lucro, hombres sin letras, cambiaron la historia. Dice, ¿cómo pudieron aquellos predicadores que eran reconocidamente hombres sin letras, ignorantes? Dice, hacer semejante impacto sobre el mundo. ¿Dónde está el origen de la verdad teológica como vías del Nuevo Testamento, predicas por los primitivos misioneros? ¿Saben cómo? Porque ellos estudiaban la Torá. Ellos estudiaron las profecías, desde el Génesis hasta el último libro, que es Malaquías. Estudiaron todo, ellos estudiaban la palabra mañana, tarde y noche. Ese es el espíritu del maestro. Este es el espíritu que Dios quiere levantar en estos días. Las profecías ya no se van a ver más. Esas profecías que le hablan a usted de que usted va a recibir dinero, que usted va a recibir, que usted quiere oír, qué me va a pasar mañana, cómo voy a pasar los días, si voy a pasar toda la vida casada o no, cómo mis hijos van a vivir. Esa es la profecía que la gente quiere oír. Pero la verdadera profecía está en lo que el apóstol Pedro hizo aquí en los primeros días de los hechos. Hablar de la profecía de nuestro Señor Jesucristo, declarando realmente, convenciendo a la gente por medio del Espíritu Santo de que Él fue
glorificado en los cielos y en la tierra, que Él fue el Elohim, el que vino y que prometió, el que iba a venir el Espíritu Santo, el que fue crucificado y resucitó, dice Pedro aquí, y ellos lo vieron, ellos fueron testigos de lo que hizo nuestro Señor. Eso es lo que usted y yo debemos de hablar, eso es como usted y yo debemos de profetizar hoy día la palabra y llevar el evangelio, decir que el profeta Isaías profetizó, Abraham profetizó sobre Jesús, que los días que Él estuvo sobre la tierra están revelados en los evangelios, que Él hizo milagros, Él hizo liberaciones, que Él levantó a los muertos, estando Él aún no había Él muerto y aún así resucitaba, porque el Padre lo respaldaba, porque era un hombre obediente a Dios. Por eso es importante que leamos la palabra. Es importante que usted y yo empecemos a conocer a Elohim. Tenemos que conocer. Ustedes no me pueden venir a decir a mí que ustedes conocen a Dios y no leen la Biblia. La persona que dice lee la Biblia, pero me da un fruto que no conoce a Dios, no me dice la Biblia, no habla de lo que hablaron los profetas, es porque no lee la palabra de Dios. Y para poder tener un respaldo del Espíritu Santo, para que nos pueda respaldar en un sermón, tenemos que leer la palabra. Y dice en el 43, ahí en el mismo capítulo 2, en el versículo 43 dice, y sobrevino temor a toda persona y muchos se maravillaban y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué dice el Señor? ¿Quién añadía? Los pastores. ¿Quién añadía a Ana? ¿Quién añadía a Alberto? Ahí no me dice la palabra de Dios que añadíamos a la iglesia gente para ser salva. Dice que quien añade para ser salvos, dice, es el Señor Jesucristo. Cerca de más de 3,000 personas se convirtieron. Y eso fue porque Pedro predicó las buenas nuevas acerca de nuestro Señor. Estos nuevos cristianos se unieron a otros creyentes, dice, y enseñados por los apóstoles, incluidos en la reunión de oración y comunión, los nuevos creyentes en Cristo necesitaban ser parte de un grupo donde aprendan la palabra de Dios y oren y maduren en la fe. Si usted y yo apenas debemos empezar una relación con Cristo, busquemos a otros creyentes para tener compañerismo y recibir. El partimiento del pan se refiere a las reuniones de comunión que se celebraban en memoria de Jesús y se organizaban tomando como patrón la última cena que Jesús celebró con sus discípulos antes de su muerte. Dice que al reconocerlos y al reconocer a los otros creyentes como hermanos en la familia de Dios, los cristianos en Jerusalén comunicaron lo que tenían de manera que todos se beneficiaban con las bendiciones de Dios. ¿Usted cree que eso es lo que vive hoy la iglesia actual? Esa es la iglesia que nos muestra aquí el apóstol Pedro, después de que Jesucristo se fue. Así vive la iglesia actual hoy día. Así no estamos viviendo, amada iglesia, como Dios quiere que vivamos, unánimes, comunicándonos los unos a los otros, compartiendo y beneficiando con las bendiciones que Dios nos da. La iglesia no vive eso. Son muy pocas las personas que lo viven. Son pocas las personas que están cumpliendo. Por los frutos los conoceréis. Dice el Señor que la tentación, sobre todo, hay tentaciones, sobre todo si poseemos riquezas materiales,
nos apartamos de los unos de los otros, porque ahora Dios libre, como yo tengo plata, yo no me voy a acercar a Catherine. ¿Para qué? Porque después me va a quitar lo que me pertenece, porque me ha costado mucho trabajo, porque he estudiado por años, porque me maté 20 años estudiando un doctorado, una especialidad para tener lo que tengo hoy. Mire, nadie tiene lo que tiene por sí solos. Lo tienen porque Dios les dio la oportunidad de tenerlos, y es para que compartan, para que hagamos buena mayordomía, para que le demos al prójimo, para que amemos al prójimo. Eso lo que nos muestra aquí en la primera iglesia primitiva es una relación verdadera entre hermanos, es una relación verdadera entre los hijos de Dios, viviendo en amor, viviendo en humildad, viviendo en gozo, en paz, viviendo esa unidad que Cristo quiere que hoy tengamos todos y cada uno de nosotros. No podemos nosotros seguir viviendo como, ¿qué le puedo decir? Como hipócritas, como mentirosos, tratando de estar serruchándole el filo al hermano o a la hermana. Una familia espiritual de Dios tiene tenemos una gran responsabilidad de ayudarnos mutuamente cuando sea posible. La familia de Dios tiene que trabajar con sus miembros, trabajar todos juntos, hacerte todo eso. Es una gran familia. Los primeros cristianos que eran judíos, eso fue uno de los, también podemos ver ahí, que ellos rechazaron, porque ellos solo querían los judíos, pero los gentiles los hacían a un lado. Y nosotros no podemos hacer acepción de personas. Jesucristo murió por todos. Jesucristo vino por todos, hasta por el más malo. Jesús vino a hacer el cumplimiento de todo lo que sabían y creían los antiguos profetas. Desde el Génesis empieza el Señor a hablar de su Hijo amado. Hagamos, decía el Señor, hagamos. Los judíos creyentes al principio no se separaban del resto de las comunidades, seguían asistiendo al templo y a las sinagogas para adorar y recibir instrucción de la palabra de Dios. Pero las creencias en Jesús por motivo de gran fricción con los judíos que no creían que Jesús era el Mesías, los judíos creyentes se vieron obligados a reunirse en hogares privados para la comunión, oración y enseñanza acerca de Jesús. A finales del primer siglo expulsaron a muchos de esos judíos y creyentes de las sinagogas. ¿Por qué no creían? Les voy a decir por qué no creían algunos judíos que Jesús no era el Mesías. Si leemos la historia antes de Cristo, de los primeros reyes, de los primeros conquistadores, Roma gobernó muchos, conquistó muchos pueblos, peleaban, ganaban muchas guerras. La llamada Roma era la que conquistaba, tenía su propia religión, tenía ídolos, tenía dioses paganos que a Dios no le agradaban, venían en contra del pueblo judío para querer exterminarlos por siempre, pero no pudieron. Entonces el pueblo judío esperaba un rey político, un rey que los iba a hacer pelear una guerra y conquistar, pero se equivocaron porque eso no era lo que el Mesías iba a venir a hacer. El Mesías iba a venir a pelear una guerra pero espiritual, una guerra llena de amor, una guerra para enseñarnos a nosotros que Dios es amor y que es misericordioso. Eso fue lo que Jesús vino a enseñarnos, su humildad, su obediencia. Entonces los judíos no podían aceptar que un hombre, un profeta, llamado Jesús de Nazaret, era el Mesías y que no peleara por ellos. Querían que fuera a conquistar políticamente. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Muchos hombres, muchas naciones, digamos, como es la potencia mundial de los Estados Unidos, ya ahorita no va a ser la potencia mundial, sino ahora quiere ser China. Ahorita está en un conflicto grande y en cualquier momento puede reventar una guerra, una tercera guerra mundial, y puede reventar en cualquier momento, porque ellos no dejan de querer conquistar
mundos, querer conquistar naciones. Ese es el sí del hombre. Ese es el orgullo, la soberbia, la altivez, la arrogancia, que el hombre quiere conquistar, quiere poder. Su ego no lo hace ver lo que Dios nos está hablando hoy día. Y aquí tenemos un ejemplo en el capítulo 1, en el capítulo 2, cómo el señor Lucas, el doctor Lucas nos enseña de cada promesa fue cumplida en Jesucristo. Y él nos relata y nos dice cómo fue testigo y ellos fueron testigos de todo lo que nuestro Señor hizo en la tierra y lo que el Señor va a hacer hoy día. ¿Saben por qué? Porque ya está escrito en la palabra. Está escrito en saber de que debemos de llevar este evangelio a otras personas, pero no hablando de Ana ni hablando de Alberto, es hablando del mismo Yeshua, de lo que los profetas dijeron de él y lo que se está cumpliendo hoy la palabra. Vivir como quiere el Señor que vivamos, unánimes, una iglesia unida, una iglesia donde se repartían todos juntos. Y eso de repartirse no es que yo voy a agarrar todo, yo me voy a quedar sin nada, no. Eso es humildemente repartir lo que yo tenga, compartir con otras personas, tenderle la mano a aquel que necesita, con sabiduría y discernimiento. No es que vamos a meter a cualquier persona a la casa, eso no. Hay que ser sabios, ¿verdad? Ustedes entienden lo que yo les estoy diciendo. Hasta aquí llegó la enseñanza de hoy. Espero que me haya podido explicar un poquito mejor. Hay mucho que explicar, hay mucho que leer. Lo que pasa es que no les puedo dar el folleto, no puedo darle lo que está escrito en el libro. Es mucha materia lo que hay aquí del libro de los Hechos, pero debemos de ir viendo y desglosando cada capítulo de los Hechos para poder entender. Yo no sé si ustedes quieren hacer un bosquejo. Si no saben hacer un bosquejo, yo les mando las instrucciones para que lo hagan y me hagan un bosquejo de los Hechos o me hagan un bosquejo, digamos, de Hechos capítulo 3 para el otro miércoles y que podamos compartir los unos con los otros. ¿Qué sería la curación de un cojo? ¿Cómo empezaron a hacer ellos milagros? ¿Qué los respaldaba? Que ya sabemos que es el Espíritu Santo de Dios, donde Pedro hace otro discurso en el pórtico de Salomón. Todo eso nosotros debemos de aprender y tener una enseñanza cómo fue creada la iglesia primitiva. Esa es la verdadera iglesia. No es una iglesia con nombre, no. Es una iglesia, es una relación con Cristo. Esa es la verdadera religión. Jesucristo no es religión. Jesucristo es un hombre, un Dios todopoderoso. Jesucristo es la creación de cada uno de nosotros. Él nos creó para poder servirle a Él en adoración. Solo que el hombre quiso hacer lo que le daba la gana en el Edén. Adán y Eva hicieron lo que quisieron. Ellos tenían libre de albedrío. Ellos optaron por hacerle caso a la serpiente y escucharon voces ajenas a las cuales usted y yo hoy tenemos que cerrar esas voces y decirles hasta aquí. Vamos a oír la voz del Espíritu Santo de Dios. Esa voz que está hasta el día de hoy en usted y en mí. Esa voz que dice que Jesucristo vive y que vendrá. Que Jesucristo resucitó entre los muertos, que está sentado a la diestra del Padre. Esa es la voz que nosotros debemos de oír. Que la venida del Espíritu Santo fue realmente real el día de Pentecostés, que ellos fueron bautizados. Por lo tanto, usted y yo tenemos un avivamiento hoy. Hasta el día de hoy ese avivamiento está, porque el Espíritu Santo no se ha ido de nosotros, aún Él está con nosotros. Y hasta que Cristo venga, esa parte yo no me la sé si se va a quedar o si irá, pero yo creo que el Espíritu Santo se devuelve con nuestro Señor, porque dice que en los últimos días muchos querrán morir y no van a poder, muchos van a oír, se tendrán que defender por sí solos, porque yo creo que el Espíritu Santo ya no va a estar, pero ese es otro tema. Cierro con esto. La iglesia se le ha dado la misión de servir a Dios, ser guardados de su palabra y a luz a las naciones. Cristo cumplió una misión y fue morir por usted y por mí. Amén. Dice el señor Lucas que el libro de los Hechos, donde concluyó su evangelio, ambos están escritos para ayudar a un nuevo cristiano llamado Teófilo. Por eso él le habla a Teófilo.
Hechos es el establón que comienza los 4 evangelios. Son los otros escritos del Nuevo Testamento. Hechos muestra el ministerio de la iglesia que lleva la gran comisión de Jesús a todo el mundo. Aunque menciona a la mayoría de los apóstoles, este libro hace énfasis en el ministerio de Pedro, que está en los capítulos que vamos a ver más adelante. Y una comunidad cristiana saludable atrae a las personas a Cristo. O lo que les estoy diciendo, una comunidad cristiana saludable, podemos atraer a las personas a Cristo. Una iglesia que viva en envidias, que viva en persecución, que viva en mentiras, que viva en hipocresía, nunca va a llenar a una iglesia con el verdadero amor de Cristo. Lo llenará de sus emociones, pero de Cristo no. El celo de la iglesia tiene que ser la adoración y amor fraternal. Eso tiene que ser contagioso para cada uno de nosotros. Una iglesia saludable y amorosa cree en la cantidad de discípulos, no de miembros. ¿Y qué quiero decir con esto? Que una iglesia puede estar muy llena de gente, pero si no son discípulos, si no saben cuál es la misión, la que le acabo de decir, que la misión de la iglesia es servir a Dios, es ser guardados de su palabra y luz a las naciones. Esto es lo que es la verdadera y el verdadero cristiano, el verdadero discípulo. Y la pregunta cierro, ¿qué estamos haciendo la iglesia para atraer a otros a Cristo? Esto se lo dejo a usted ahí en su corazón. ¿Qué está haciendo la iglesia hoy día para atraer a otros a Cristo, a nuestro Yeshua? Eso se lo puede responder usted mismo y darle la respuesta a nuestro Señor Elohim, que es el que está en los cielos. Vamos a leer, a orar para ser despedidos en esta noche. Y leamos, les dejo de tarea que leamos el capítulo 3. Capítulo 3 de Hechos. Vamos a leerlo en esta semana para hacer una buena enseñanza el otro miércoles, si Dios lo permite. Por favor. Entonces, Hechos 3. Okay. Sí, no nos quedemos callados. Hablemos. Empecemos a hacer preguntas. Si yo no las puedo contestar, estará Walter. Si no está Walter, está el pastor. Si no estamos los tres, estará el Espíritu Santo, que es el que nos va a convencer de pecado y de justicia. Y si no, vamos a tener que meternos todo en la palabra, seguir estudiando más y más hasta que nos dé el Señor la revelación. Amén. 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 Así que vamos a leer, a orar, perdón. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret, Señor, a ti te damos la honra y la gloria, Padre, en esta noche. Padre, hoy, ante el tribunal de Cristo, pongo a todos mis hermanos, Señor. Guarda esta noche su corazón, su espíritu, su alma y cuerpo, Padre. Guárdalos, Señor, de todo mal, Padre Santo. Dice tu palabra que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Sé que así están nuestros hijos, nuestra casa, nuestros nietos, Señor. Está todo cubierto por tu mano poderosa, Señor. Que tu cobertura esté sobre cada uno de nosotros, Señor. Sobre cada petición, Señor, aunque no las tomamos, Padre Santo, pero sabemos que hay peticiones en nuestros corazones. Te pido, Señor, por cada esas peticiones, Padre Santo, que lleguen al trono de la gracia. Espíritu Santo de Dios, en paz nos acostaremos y en paz nos levantaremos, si está en tu voluntad, Señor, y que tú guardarás nuestro sueño, Padre Santo. Venimos atando al hombre fuerte, atamos todo espíritu de mentira, de magia negra, magia blanca, todo espíritu de contaminación, todo espíritu de pleito, de contienda, de murmuración, de chisme, todo espíritu, Padre Santo, de masonería, hechicería, de santería, Padre, de envidia, todo espíritu de envidia se va a las profundidades del infierno ahora mismo en el nombre de Yeshua HaMashiach, y declaramos la mente de Cristo en cada uno de nosotros. Declaramos, Padre, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que tú nos guardarás de todo mal en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén.